Yo me reiría así, pero me da tos. No puedo. Bueno, y aquí comienza, así de mal, comenzamos el especial Halloween, sí. Que siempre Halloween. Que sí, odio a ese director. Y así empezamos el especial Halloween. Aquí comienza el segundo cajón. Y en este día tan especial, ¿verdad, Juan? ¿Nos vas a introducir un poco de dónde viene la fiesta de Halloween o de la de todos los muertos o lo que sea? Hola, buenas tardes y bienvenidos a la nave del misterio. Qué duda cabe, ¿no? Que... Faltan huevos hacerlo todo con esta voz aflautada, ¿Verdad que sí, Carmen? No podría. Gracias, Sara. No podría. Bueno, Halloween es una fiesta. Hoy en día es un fiestón de disfraces con una temática muy concreta, ¿vale? Importada directamente desde Estados Unidos, de origen irlandés. En realidad tiene unas connotaciones históricas que no tienen nada que ver con lo que hay hoy en día, ¿vale? Todo el mundo está al tanto un poco de la cultura celta y demás. ¿Sabéis un poquillo de la cultura celta o qué? Sí, yo fumaba celtas cortos. Por ejemplo, mi abuelo fumaba celtas cortos sin boquilla. Pero bueno, eso es aparte. Me refiero a los... No nos van a parar. Me refiero a la civilización prerrománica que estuvo zascandileando por aquí, por Europa, y que tenía en su... Cuando los romanos contactaron con ella, estaban en la zona de Galia y... Zascandileando, me gusta como expresión. Sí. Es muy actual. Ya sabes tú que yo soy... Sí. Lo que es la vida moderna. La vida moderna. Es lo que tiene ser un señor mayor. Bueno, el caso es que... El señor mayor ahí, dormido en la cama, tío. el señor mayor iba a decir. ¿Ves cómo me vuelves loco tú? A ver, lo que vengo a decir, quería decir que Halloween es una fiesta que hoy tiene un carácter lúdico, pero en la cultura original, la cultura celta, tiene unas connotaciones mucho más, para nosotros serían siniestras, para ellos era de rito de paso de un año a otro y con una connotación espiritual muy fuerte, ¿vale? Hay dos grandes dioses en la cultura celta. Por un lado está el dios Belenos, que es el dios de la vida, el dios de la... que está vinculado precisamente, y por curiosidad, con la noche de San Juan, en la primavera, aunque originalmente la festividad era a principios de mayo. Y el Samain o Samhain, depende de la zona, que era el dios de los muertos, ¿vale? Entonces esta era la época en la que se empezaba a preparar el ritual en el cual se apagaban todas las luces en los poblados para dejar entrar al espíritu de los muertos, a los espíritus de los muertos que volvían a la tierra durante esta época del año, porque según la cultura celta el velo entre la vida y la muerte era mucho más fino justo en esta época, justo cuando ellos percibían que una cultura tan arraigada al mundo natural, veían que la naturaleza a su alrededor se moría, por aquello de los árboles de hoja caduca, etcétera. Bueno, el caso es que está muy vinculada a las culturas nórdicas y célticas con el tema del joven rey, al que se le agasajaba y se utilizaba al final, en la fiesta de Samhain, como elemento principal, el sacrificio humano, ¿vale? Entonces... De buen rollo siempre, ¿eh? Sí, siempre desde el punto de vista de buen rollo y demás. A lo que se ofrecían voluntarios hasta cierto punto, y al que se le daba para el ritual final, se le daba un bebedizo que podría llevar raíz de mandrágora. Hay quien dice que llevaba raíz de mandrágora, aunque al parecer eso era bastante tóxico, pero lo que sí llevaba era alucinógeno, porque los candidatos, los que formaban parte del sacrificio, esa gente no se enteraba de nada. Total. El caso es que ese ritual de sangre se hace para obtener una serie de prebendas mágicas que el dios Samain daba a los sacerdotes celtas
justo esa noche del año. Por eso era tan importante, dar un ritual de sangre que otorgara poderes mágicos y que abriera la puerta del inframundo, la puerta del más allá, para que los espíritus volvieran a la tierra y acompañaran a los vivos de buen grado cuando los espíritus eran favorables, y para que atormentaran a los que habían hecho cosas malas. Y aquí es donde viene el tema, un tema muy importante relacionado con los disfraces. La fiesta va evolucionando a lo largo de la Edad Media y al final se va a circunscribir a unas raíces culturales muy propias de la zona de Irlanda, ¿vale? Donde evoluciona el tema de Halloween. Entonces hay gente allí que lo que va a hacer es usar los elementos cristianos mezclados con los elementos celtas, y lo que va a utilizar el concepto de la luz la noche de Halloween para guiar a los difuntos hasta donde tienen que ir, hasta las casas de su familia. Pero cuando los espíritus que van a acompañar a los vivos esa noche son malignos, para que no te reconozcas o desviarlos cuando te has portado mal con ellos, para que evitar que te atormenten, lo que hacían era pintarse la cara. Al principio con una mezcla de grasa con cenizas, ¿vale? Y así no podían reconocer la cara de la persona a la que iban a atormentar. Y con el tiempo eso evolucionó al tema de los disfraces, con lo cual el Halloween que la cultura irlandesa va a desarrollar es una mezcla de lo que era el ritual original, tamizado por el cristianismo, y que empezó a tener cierto carácter lúdico, ¿vale? Al principio lo de la calabaza no lo usaban. Lo de la calabaza en Irlanda como que no. Es una verdura fundamental, americana, total. Y lo que ellos utilizaban era un tubérculo, los nabos. Lo que pasa es que aquí decir nabo ya se presta a la broma. Sí, aquí es que, vamos a ver, en este programa, si dices nabo ya sabes sí, total. Algo te va a caer. Lo que hacía era vaciar un nabo, darle una forma, hacerle agujerillos y tal, para poder meter una pequeña vela dentro, y ponerlo en la puerta para guiar a los espíritus familiares para que supieran dónde tenían que ir. Vale. Eso te iba a preguntar yo, el follón, porque claro, si cada uno pone una vela en su casa y dice, no, es que mis familiares han puesto una vela. Ah, pues los míos también. Hostia, pues ¿qué vela es la tuya? Pues no sé, mira, aquí hay muchas, vamos a ir casa por casa. El nabo más gordo. ¿Sabes? Cada uno hacía su... Bueno, siempre hay quien tiene el nabo más gordo. Eso es así. Pero me refiero a la verdura, pero bueno. Sí, claro. El caso es que cada uno le hacía su marca típica para que el espíritu familiar supiera dónde tenía. Hay un momento en el siglo XIX, en los años 40 del siglo XIX, que se produce la famosa famine, la gran hambruna en Irlanda, que hace que millones de personas a lo largo de los años 40 en adelante, pero aunque ya se comen el nabo. Más o menos. No, lo que se van a comer es la calabaza, porque lo que van a hacer es emigrar de Irlanda con la cosa de la gran hambruna, centenares de miles de personas, una migración muy fuerte a partir de los años 40 hacia Estados Unidos. Y allí ya, ante la dificultad de encontrar nabos lo suficientemente grandes para hacer lo que hacen las calabazas, lo que utilizaron directamente fueron las calabazas, que tienen la forma ideal para darle ya otro carácter. Y ahí Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, donde a todos le damos una vuelta para sacarle dinero, al final aparece lo que es el Halloween con el tema lúdico, lo del truco o trato. Y desde entonces, niños, es cuando tomamos el zumo de nabo. Pues básicamente es eso. Pero vamos, que todavía hoy en día es un fiestón que está dirigido, en principio estaba dirigido, sigue evolucionando, porque estaba dirigido fundamentalmente a los niños, donde los niños se disfrazan y van pidiendo por las casas diciendo truco o trato. Lo de truco o trato también viene de antiguo, que era lo que los espíritus decían cuando le abrían la puerta, que o les daba algo de comer o te atormentaban. Era según sus creencias. Hoy en día son los niños que se disfrazan de Halloween y demás. Y ya los norteamericanos le dan la última vuelta con el tema de adornar las casas, con las casas cada vez más hiperrealistas y cada vez más creepy, todo más perturbador.
¿Y qué pasa con la fiesta? Que ha vuelto a Europa. Pero ha vuelto a Europa en forma de megafiestas. Megafiestas y de excusas para disfrazarse de cosas que relacionadas con el género de terror. Y ponerse hasta las orejas de cubatas. Que es para lo que... Sí, bueno, eso ya sabes que aquí en España es lo que es fiesta. Tú imagínate aquí en Águilas, que esta es la ciudad de los disfraces. Aquí cualquier cosa... Los disfraces de bueno, que te va a disfrazar, dije yo, de vampiresa, sí, pero de vampiresa puta, ¿no? Sí, y de bruja. No, hombre, puta vampiresa sí. sexy, sí. Sí, eso debe decir. Es que aquí somos más basturros, ¿sabes? Ha habido estos últimos años como una deformación de que todo lo que dice es que no sé si me da miedo o me pone cachondo, porque llega un punto de que dice es que no me da miedo lo que me está poniendo. Hombre, la vampiresa, segundo te muerda, pues es una cosa u otra. Tú vas a un bazar chino y tienen pasillos enteros dedicados a disfraces. ¿Puedo contar así rápidamente? Ya ves. ¿Carolina? A ver, os puedo contar así rápidamente con lo que decía Juan. Esto de que ahora se pone lo que se llaman las jack-o'-lanterns, las calabazas que ahora se ponen con velas. ¿Sabéis de dónde viene eso? Sí, pero cuéntalo. A ver, vale. Pues obviamente antes de inmigrar a los Estados Unidos, pues no se usaban calabazas, se usaban nabos. Y este tipo de... Somos como críos, tú. Somos chiquillos, ¿eh? Y la historia se supone que viene de una leyenda irlandesa. Se supone que en el pasado la gente en Irlanda apodaba sus nabos ardientes tallando linternas debido pues a esta leyenda. Y la leyenda dice que una noche un borracho, ¿no? Porque nada empieza con una ensalada. Pues este borracho... Con una ensalada de nabo, claro. Claro, este borracho que salía del pub llamado Jack, pues al parecer atrapó al príncipe de las tinieblas en un árbol. Y él consiguió hacer esto haciendo la señal de la cruz. Entonces Satanás, el príncipe de las tinieblas, le dijo que si él le dejaba escapar, que le prometía que él nunca reclamaría su alma. Jack aceptó y se pasó el resto de su vida pues actuando pues de muy mala fe y haciendo cosas malas en su vida. Entonces cuando murió no se le permitió ir al cielo y entonces trató de ir al infierno, pero en el infierno tampoco la dejaron entrar porque el diablo le había prometido que él no iba a reclamar su alma. Entonces Jack, que estaba a oscuras, le dijo a Satanás, ¡hey, que no veo! Entonces le dio, según la historia, un trozo de carbón o un trozo de ámbar y Jack la puso dentro de un nabo y se supone que va andando entre los dos mundos por la eternidad. Entonces va siempre, y de ahí la historia de las calabazas con las listas. Oye, que es una historia muy chula, está muy bien. Sí. Hay un montón de curiosidades. Y es que has dicho esto y entonces digo, pues bueno, ya que estoy aquí. Pues claro que sí. ya que está por aquí, pues mete el nabo. Esto cada vez se parece más a una... En fin. Un campo de nabo. Pues básicamente no, lo que iba a decir sobre lo que se llama de Halloween. Lo que pasa es que nosotros tenemos vinculado Halloween también a todo lo que tiene que ver con historias de miedo, etcétera. Historias de miedo, todas las culturas celebran algo parecido, ¿vale? Un día en el que se relacionan de alguna manera con sus difuntos o se acuerdan de ellos, etcétera. La cultura latina, o sea, la que tenemos en el sur de Europa, la festividad es bien distinta, no tiene un carácter lúdico ni mucho menos. Es una fiesta, si los que estamos aquí en el sur de España, incluido Córdoba, sabéis que esta es la semana en la que los familiares de los difuntos van al cementerio, limpian las lápidas, ponen flores frescas, etcétera. Como se va a juntar mucha gente y con esto del COVID no se puede juntar mucha gente, van a ir a lo largo de la semana y es justo después del Día de los Difuntos, que es el 1 de noviembre, cuando puedes ver perfectamente los cementerios en perfecto estado de revista, o sea, con todas las flores, con todas las lápidas limpias, etcétera. Y sus entes, pues también con ropa limpia, ropa nueva y tal, porque se tiene que cambiar. Hombre, pero es que cuando tú te una revisión de es cuando tú te relacionas con los muertos. Peor o no peor prensa. Digamos que más curioso y raro a la vez es lo que hacen en una población que hay en Sicilia. Me parece que es Sicilia o en el sur de Italia,
en la que literalmente sacan a los cadáveres de las tumbas, los sacan y los pasean, les ponen ropa nueva y los pasean, que es algo parecido también a lo que hacen en México y en Filipinas. Filipinas también. El día de los Muertos en México es porque yo no me imagino yo sacando a ningún familiar de las tumbas donde están y ponerle una ropa nueva al abuelo o a la abuela y decir, venga abuela, que nos vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo. Me parecería bastante más heavy. Los tendrán disecados, ¿no? O algo así, porque... Están momificados. Los de Filipinas, los de México y los de que sacan en Sicilia es porque tienen unas condiciones especiales de conservación, por aquello de la temperatura, el tipo de piedra, la ausencia de humedad. Sí. ¿Te imaginas que sacaran todos los años por estas fechas al que está debajo de la losa de 3.000 kilos? ¿Te imaginas? Hostia, pues espero que no, ¿eh? Espero que no, porque ya mira la que se ha liado. Pero ya no está, ¿no? Ya no está allí. Sí, eso quiere decir, déjalo aquí. Ya no está. Déjalo donde quiera que esté, déjalo donde está. Mejor no menea yo. Está todo atado y bien atado. Mejor no menea yo, digo que... ¿Qué gallego te ha quedado? Porque las historias de miedo en Galicia también son... No, en Galicia es religión ya. Digo que continúa. Bueno, pues al final lo que tenemos tanto en las culturas africanas con el animismo también tiene predilección por el mundo de los difuntos y las festividades, pero también tiene un carácter diferente. Para nosotros sería muy, muy extraño. Por ejemplo, lo que hace, y lo habéis visto todos en los memes, ¿habéis visto ese meme de los 6 hombres que llevan un ataúd y se ponen a bailar? Sí, los ganeses. Pues en realidad... Yo pensaba que ibas a decir ese del mago en la playa. ¿Cómo? Hay uno por ahí, hay un meme muy chulo, que sale un hombre de color andando por la playa y ves los pasos detrás, pero en vez de 2 pasos a cada lado hay 3 pasos. Ah, bueno, no, pues no lo he visto. Yo es que no he visto ese meme, yo creo que... Entonces tienes los pasos, uno a cada lado y otro... No, pero ese por ejemplo, bueno, podría ser también de la cultura africana, pero no. Por aquello del tópico, pero lo que sí que hay en la zona del Ghana, en la Costa de Marfil y demás, sí que hay una cultura y un concepto de la muerte y de los funerales muy distinto al que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en España. Para nosotros es un elemento tristísimo que te rompe, que te puede llegar a traumatizar, sentimos mucho la pérdida. Pero la forma de enfocar el dolor y la pérdida en otras culturas relacionadas con el Día de los Difuntos es muy diferente. Por ejemplo, las culturas mexicanas, ahora hablaré de la africana, pero las culturas mexicanas tienen el Día de Muertos, que se llama así, y si habéis visto la peli Coco, se parece bastante al concepto que tienen de los difuntos y su relación en la noche de difuntos, que llevaré lo que más les gusta a la tumba, aparte de limpiarla. Entonces, al que le gustaba, por ejemplo, el puro habano, pues ese día tiene puro. Por ejemplo, le ponen un puro habano perfecto encima de la tumba. Claro, te he visto venir. Joder, macho, de verdad, aquí hay ausencias, pero ausencias de... Su moderado. Pero también al que le gusta, por ejemplo, la comida, un tipo de comida concreto, ese día le llevan la comida, o come la familia con él allí y le echan el alcohol, por ejemplo, se lo echan a la lápida como una forma de brindar o que beba, etcétera. En Puerto Rico, no sé si lo habéis visto, hay una cosa que hacen con respecto a los entierros, que aquí nos moriríamos, aquí no podría hacer eso. Le dan una vuelta de tuerca al tema del enterramiento y el velatorio. Y el velatorio tiene que ver con hacer algo en el velatorio que fuera muy importante para el difunto en vida. Entonces te vas a encontrar gente que cuando lo estás velando, por ejemplo, a las que les gustaban mucho las motos, van a poner al muerto en la moto. Y lo van a vestir, y lo van a arreglar, y lo van a poner de alguna manera en la moto para que tú puedas velarlo con él subido a la moto. No en el ataúd. No sé si me entendéis. De hecho,
Pues me Sí. parece bien, se puede dar una vuelta. De hecho, hay varias fotos en internet que lo podéis ver, lo podéis buscar con Puerto Rico velatorio o entierro y veréis cómo hay gente jugando a videojuegos, bueno, cadáveres haciendo como que juegan a videojuegos, otros subidos en moto, otros viendo la tele, etcétera, etcétera. Tú imagínate el que diga, es que a él le gustaba hacer paracaidismo. Y Joder. estás tú ahí haciendo un picnic y te cae el muerto encima. Hostia, pues eso ya sería demasiado creepy quizás, pero podría. No. Lo creepy sería que fuera adicto al sexo. Bueno, si tienes que ponerlo con otros muñecos haciendo cositas, pues la cosa, el velatorio quedaría todavía más interesante. Seguro que ese no se lo pierde nadie. Nadie pone excusita. Le encantaba tener sexo con su mujer y entonces coges a los dos difuntos y los pones ahí en posición. Pues mira, oye, seguro que a ellos no les importa. El caso es que en estas culturas, por ejemplo, la presencia física del muerto en el velatorio es bastante importante. Y tenerlo en el velatorio como le hubiera gustado estar en vida, es para ellos lo normal. Es lo normal, sí. Yo me imagino ahí rodeada de hamburguesas de McDonald's y campos de nabos. Madre mía, estamos con los nabos esta tarde estamos que lo tiramos, macho. Bendito sea el nabo que se Sí. nos ha ocurrido hablar de él. Eso es cierto. Y luego ya en las culturas asiáticas, sí que tienen un concepto mucho más siniestro con respecto a la relación con los difuntos, y lo que intentan es evitar el contacto con los espíritus, el contacto desagradable con los espíritus, ¿vale? En las culturas como en la cultura china, la China milenaria, anterior al comunismo, el culto a los antepasados es fundamental, es básico para entender la mentalidad y el concepto familiar que tienen los chinos. Entonces lo que hacen es poner su nombre escrito en unas tablillas, y muchas veces, la cultura china tradicional tiene multitud de dioses, politeístas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que es el altar a los antepasados está aparte. Entonces se le ponen varas de incienso y se les reza, y además se les consulta. Pero no tienen un día, no es exactamente un día concreto, que también lo tienen, sino cuando tienes que tomar una decisión importante, que acude a ese templete, le pones tu varilla de incienso a esa mini lápida, a esos nombres, y cuentas con su comunicación a través de la meditación, etcétera, etcétera. Parecido también en la cultura japonesa, aunque sí que hay un mundo espiritual bastante, además con malos espíritus y tal, que lo han llevado al cine como de... Y sobre cultura japonesa y tal, nos va a hablar luego. Por eso que no voy a ahondar porque va a hablar. Pero vamos, que lo tenemos también en esa zona de Oriente y tal. Y luego ya la que a mí particularmente, ya con esto finalizo, la que más me ha gustado, la que más me gusta, o me gustaría pensar, aunque yo sea de la cultura latina, para mí es mi ADN, ya. Pero la que más me gustaría que fuese es la que tiene la cultura celta. Pero esta faceta que ha quedado en las culturas anglosajonas, que es celebrar la vida cuando alguien ha muerto, celebrar la vida con él. Entonces, en las culturas nórdicas, y sobre todo en la cultura irlandesa y hasta cierto punto la inglesa también, lo que hacen es celebrar. Es casi una fiesta sin ser una fiesta. Es casi una fiesta en la que se reúnen los amigos y familiares que brindan por el muerto, ¿vale? Brindan por el muerto, comen y beben en honor a la persona que se ha ido, que ha fallecido. A mí particularmente me parece una buenísima idea para recordar. Sí, es una buenísima forma para recordar. Aquí se hace algo parecido. Yo una costumbre que yo he seguido, que la vi en mi padre y que yo también sigo. Y es que cuando muere alguien que tiene algún peso para ti en tu historia vital y demás, lo que haces es brindar con él. Vas a un bar y pides un chupito de lo que sea. Yo normalmente pido... Sí, eso lo hemos hecho varias veces. Pedimos chupitos de whisky. Los que me conocéis sabéis, tú me conoces muy bien, Valker, y sabes que no bebo whisky. A mí lo detesto.
profundamente el whisky. Sí, es que tienes que tener cuidado con el whisky, que puede ser veneno. Y solo bebo whisky cuando brindo por los que han muerto. Yo creo que esa es una de las formas, esa es una de las razones probablemente añadidas por la que detesto el whisky. Porque cuando brindo con whisky es porque ha fallecido alguien. Y lo que haces es, los pides, chocas tu vaso de chupito con el del difunto, con el que está en honor del difunto, y luego le pides al camarero que lo eche al fregadero. Ese no se toca, no se bebe, no se toca. Es solamente para brindar. Bueno, vamos a ir refrescando, ¿no? Vamos a ir abriendo una ventana a lo desconocido que nos va a introducir ahora Vicente, que tiene un par de historias para contarnos, sí, ¿verdad que yo sí, me he Vicente? traído algunas historias, para dejaros un poquillo de mal cuerpo, algunas historias relacionadas con Halloween, que son reales y están documentadas por la prensa. Y claro, ocurrieron en Estados Unidos, porque claro, como Estados Unidos, en cuanto pese a lo que hemos contado sobre Irlanda y eso, y al origen de Halloween, pues sabéis que Estados Unidos es como que, digamos, el máximo exponente en cuanto a la celebración de Halloween, ¿no? Al menos el culpable de la globalización también, ¿no? De que estemos, por ejemplo, nosotros hoy, aquí en España, hablando de Halloween. Y bueno, os voy contando la primera historia. Van a ser historias breves, también os lo digo. Y la primera se titula El hombre que mató Halloween. Y aquí la leyenda urbana por autonomasia de Halloween se hizo realidad. El atávico miedo a las chucherías envenenadas y a las manzanas de caramelo que ocultan cuchillas de afeitar tuvo un terrible precedente que tuvo lugar en Texas en 1974. Ya sabéis que corre la leyenda urbana de que hay gente que envenena caramelos o que mete cuchillas y cosas así. Y bueno, pues la cosa va de que el pequeño... Una cosa, Vicente, a mí lo que me llevan un montón de años diciéndome es que ten cuidado que te meten droga en los caramelos. Y todos los años yo miro y digo, ¿dónde está la puta droga? Y nunca me meten nada. La versión moderna, sí, la versión moderna. Es que lo siento, Caro, es que no pasas como niña ya. Sí, por eso no te dan. Y bueno, pues... Claro. La cosa va de que un pequeño de 8 años, que se llamaba Timothy O'Brien, murió envenenado tras tomar una barra de Pixie Sticks. ¡Timothy! Un caramelo de pica pica en polvo, que era muy popular y que había sido envenenado con cianuro. Y bueno, el doble horror de la historia vino cuando se demostró que su propio padre había sido el asesino, que agobiado por las deudas, intentó cobrar varios seguros de vida que había contratado para el niño. Pero la cosa no terminó ahí, porque además, intentando encubrir su crimen, el padre le había dado Pixie Sticks envenenados también a su otra hija Elizabeth y también a varios niños del vecindario. Pero estos no llegaron a consumirlo. Y bueno, Ronald O'Brien, que era el padre, fue condenado finalmente a muerte y ejecutado 10 años después, ya convertido para los restos en el hombre que mató Halloween o en el auténtico Candyman. Claro, este hombre generó cierto miedo y cierta reticencia luego al hecho de ir comiendo caramelos de los que le daba la gente en Halloween. Y bueno, la segunda historia se titula El lanzamiento de un huevo que acabó en drama. Y esto no lo hemos dicho hasta ahora, pero por lo visto un clásico de la fiesta de Halloween en Estados Unidos consiste en arrojar huevos a coches de desconocidos. Y un tal Carl Jackson no se lo tomó muy bien cuando unos adolescentes se lo hicieron la noche de Halloween de 1998, mientras iba a recoger con su novia al hijo de ella, que estaba en una fiesta. El hombre se bajó del vehículo, tuvo una breve discusión con los chicos que le habían lanzado los huevos, y al volver a entrar en el coche, uno de ellos sacó un arma y le disparó. El asesino se llamaba Curtis Sterling y solo tenía 17 años. Y aquí, por lo que he podido encontrar, el New York Times señala que desde 1984 han sido heridas o asesinadas en incidentes relacionados con lanzamientos de huevos durante la noche de difunto 24 personas. La siguiente historia que os traigo, sí, una historia de huevos, tiene huevos la cosa. Sí, eso de decir, tiene huevo la cosa. Sí, desde luego no sabían muy bien los irlandeses lo que hicieron cuando se llevaron el Halloween allí. Y bueno, la tercera historia se titula El crimen del truco o trato. Y aquí la norma universal de no abrir a los desconocidos la puerta se rompe cada noche de Halloween con la tradición de ir a pedir los caramelos por el vecindario. O eso debió creer Peter Fabiano cuando llamaron a su puerta la noche de difunto de 1957. Al otro lado había alguien vestido con una máscara, pintura y guantes rojos. Pero no era un niño ni un tardío adolescente, sino un adulto que le disparó en la cabeza con una pistola envuelta en una bolsa de papel. Y semanas después... Sí, a bocajarro. Hola.
Pues semanas después, 2 mujeres, Goldine Pizer y Joan Ravel, eran detenidas como coautoras del crimen. Y por lo visto, Joan había mantenido una relación con Betty, la esposa de Fabiano, del hombre asesinado, y durante una crisis de su matrimonio. Y ella, incapaz de superar la ruptura, había convencido a Goldine, que era su amiga y probablemente su amante, de que el hombre era un malvado y merecía la muerte. Y Joan, su amiga o amante, obedeció y fue la que empuñó el arma y efectuó el disparo. Y bueno, la cuarta y última historia que os traigo... Pero desde la Concordia... Sí, ahí ¿no? Se llevaban genial, por lo visto. Fue una ruptura de buen rollo, ¿no? Sí. Y bueno, la cuarta y última historia se titula la banda que confundió a unos adolescentes vestidos de Halloween con una banda rival. Y esto sucedió en 1993. Sí, aquí disfrazarse, como veréis, no fue buena idea. Pues esto sucedió en 1993, la noche de Halloween también, cuando 5 miembros de la banda callejera Pasadena Blood dispararon contra los que creían que eran un grupo de la banda rival, los Crips. Pero se equivocaban, en realidad eran unos adolescentes disfrazados que volvían a casa tras una sesión de truco o trato por el vecindario. Contribuyó a la confusión que los chicos fuesen muy altos para su edad y que 2 de ellos llevasen bandanas negras y azules, ya sabéis, los pañuelos estos que se ponen. Y fue una casualidad letal. Sí. Claro, los colores de banda los delataron como... Sí, lo identificaron, se ve que desde lejos, por cómo iban vestidos, por los disfraces, y entonces 3 de ellos murieron y otros 3 sufrieron heridas graves. Y también, pues, 3 miembros de la banda fueron condenados, en un caso que se vio como un ejemplo de cómo la violencia intoxicaba la idílica existencia de los barrios residenciales. Ya sabéis que los americanos se sienten muy seguros allí en sus barrios residenciales, y bueno, aquí, pues... no se cumplió esa premisa. Y ya está, esas eran las historias que os traía como nota curiosa. Halloween, para que veáis que pasan cosas que son realmente dignas de salir en una historia de Halloween. Hay película, ¿eh? Sí, conclusión. Sí. Yo tengo algo que añadir. Tengo algo que añadir por el tema del asesinato de este hombre. Y es que durante la década de los 90, que fue cuando estuvo mi profesora de inglés allí en Irlanda, a su vecino y amigo, el Rira, que era una escisión a partir del Pira, que eran como las partes más radicales o menos radicales del Ira, hicieron el truco trato en su puerta y lo ametrallaron. Ya ves. Truco trato, no, plomo, toma. Sí, nos lo contó en el 96 y se puso a llorar, o sea que fue muy reciente. Pues yo os quería contar también algo sobre lo de el truco o trato y el por qué comemos chucherías. Bueno, yo como chucherías porque me gustan, pero bueno, cada uno. ¿Sabéis de dónde viene la tradición del truco o trato? A ver. No lo sé, pero creo hay algo que me dice que no lo va a contar ahora mismo. Vale, pues te lo cuento. A ver, lo de truco o trato, la verdad es que es una confluencia de varias tradiciones. Pero básicamente, como comentaba antes Juan, todo esto viene de los antiguos celtas, ¿no? Que algunos se disfrazaban de espíritus malignos, ¿no? Para confundir a los demonios. Luego, sobre todo durante la época medieval, Dani, medievo, ahí estamos, durante la época medieval, sobre todo en Inglaterra, lo que se hacía es dejar unos pastelitos que se hacían en casa con harinas, con trigos varios, pues con lo que había ahí para plantar, y se dejaba estos pastelitos luego para los espíritus. ¿Qué pasa? Que la gente más adinerada, la gente más rica, dejaba, los pasteles tenían más calidad, ¿no? Y tenían especias como azafrán y este tipo de cosas que eran mucho más caras. Entonces, durante la época de All Hallows Eve, de Halloween, ¿vale? Pues estaba la gente que era pobre e iba casa por casa, sobre todo por la gente rica, pidiendo estos pastelitos que se llamaban pasteles del alma, porque se dejaban para las almas que andaban entre los reinos de los vivos y de los muertos, las almas que se supone que andaban por ahí por Halloween. Por si les daba hambre, sí. Claro, entonces los mendigos pues iban puerta por puerta pidiendo estos pastelitos, ¿no? Y ellos decían, de hecho, la frase que decían: un pastel del alma, ten piedad de todas las almas cristianas por un pastel del alma. Y a cambio,
de estos pastelitos, pues ellos rezaban por cualquier persona que hubiera fallecido. Iba a decir, no sería un truco de cartas. Mira, toma, cojo la carta. Sí. Y esa tradición, pues, como decía Juan, se la llevaron los irlandeses y los escoceses a los Estados Unidos. Y realmente hasta 1920 o así no se hizo popular. Había mucha gente, muchos adultos que planteaban objeciones severas a lo de truco o trato, ¿no? Porque lo veían como una forma de extorsión. Hombre, en cierto modo sí, porque si no les das caramelos te tiran huevo a la fachada de tu casa y cosas. Pues ahí, pues con eso nos quedamos. ¿Alberto? Bueno, pues aquí voy a hacer un leve apunte general y después voy a contar una historia que me pasó de verdad. ¿Vale? Dicen las malas lenguas que precisamente en esta época de cambio del sol a la oscuridad, de la vida a la muerte, el ciclo natural de las plantas, el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más fino y las almas atormentadas en el purgatorio tienen fácil acceso a nuestra dimensión. De hecho, los informes de ruido, apariciones, corrientes de aire frío, psicofonías de voces incorpóreas, collejas aparecidas de la nada, visitantes de cama, ya bien familiares. ¿Visitantes de cama? ¡Qué divertido! ¿Con nabos o sin nabos? Familiares difuntos, amigables, desconocidos, jocosos o malignos, se disparan desde esta fecha hasta bien entrado el nuevo año, ¿vale? La Navidad y su espíritu navideño, así como las misas celebradas a diario, también pueden considerarse un tiempo de invocación a los espíritus, aunque durante los últimos 25 años a hoy se ha reducido a un festival consumista extremo. Que si lo paganizamos, sus gestos invocan a los espíritus, cediendo las energías espirituales de los vivos para que estos puedan presentarse en el plano que nos rodea. Y aquí entro ya con mi experiencia personal, ¿vale? Esto lo redacté en el año 2002. Era una mañana de invierno cerca de las navidades del año 2002. Y como siempre, el Menda iba camino al trabajo con un sueño que ello conlleva a las 7:30 de la mañana. Como de costumbre, recogí el periódico del patio del colegio donde trabajaba y me encaminé a la mesa camilla en mi garita, con toda la parsimonia que a aquella hora es típico. Me siento, ojeo un poco el periódico y me entra el sueño. Con lo cual, y al no haber nadie por allí, decidí echar una cabezada. Dicho y hecho, una voz fría e incorpórea me susurra en el oído. Extrañado me doy la vuelta y no veo nada. Continúo intentando dormir, pero me vuelve a saltar esa vocecita. ¿Te has dejado el gas? Me incorporo y miro a todas ¿Te dejaste el partes. gas encendido? A ver, déjame leer. Perdón. Me incorporo y miro a todas partes buscando la fuente de esa voz. Al no volverla a oír, vuelvo a lo mío. Pero cuál fue mi desgracia que sí la volví a oír, pero aún más intensa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero, desvelando el sueño que se me echaba en lo alto. En ese momento encañoné mis palabras de maldición. ¿Me quieres dejar en paz irte con tu puta madre? No terminé de decir estas palabras cuando en la escalera contigua a mi garita oí unos pasos de carrera y un golpe en el techo de la misma. El tablón de las llaves empezó a agitarse y mi abrigo igualmente y las hojas del periódico empezaron a moverse. Asustado, cogí las llaves pertinentes, el periódico y huí de aquella espeluznante garita dirección a la secretaría, pero me arrepentí y me quedé en el patio del colegio sufriendo 1001 temperaturas bajo cero. Temblando de frío y miedo me quedé allí helado, leyendo mi periódico y pensando, ¿qué coño ha pasado? Esa es la historia real. O sea que eso te pasó de verdad. Sí. Sí, yo era vigilante. Esta historia me la contó a mí también hace ya años. Ah, pues yo tengo también alguna de esas. Esas son muy buenas. Esas historias son las de verdad de miedo. Esas son las de miedo de verdad. Exactamente. Ahora si nos centramos un poquito en nuestro país, antiguamente llamado Iberia, después Hispania y ahora España, pues somos un analfabeto. España. Paralela a la historia de Halloween a nivel mundial tenemos la española con su origen en el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, que sus habitantes descienden de los celtas que entraron en la península en el milenio a.C. Se asentaron en esa zona preferiblemente. Y posteriormente se hibridaron y se extendieron en la península conviviendo con los pueblos íberos, tartesos, los aquitanos, los indoeuropeos en el norte, ¿no? Se introdujo el ritual pagano de la cosecha y el fin de año celta junto a la celebración de la vida y recuerdo de los muertos,
que junto con un poco de cultura regional y los mitos druídicos, los mitos del bosque, se fue generando leyenda a lo largo de los siglos, ¿no? Y después de la invasión fenicia, griega y cartaginesa, y después ya de las guerras púnicas, la conquista romana y la cristianización del imperio, en el siglo IV, si no me equivoco, fue cuando se empezó el proceso de aceptar Halloween como parte de nuestra cultura, pero ese es un proceso que no terminó hasta el siglo XV, o sea que ahí hay para largo. Tanto. Ya ves. En el mundo romano, el culto a los muertos incluía un refrigerium, todo lo que ha dicho antes Juan, ha sido tú el de whisky, ¿no? Exactamente, pues se sentaban a la tumba de su antepasado, hablaban con ellos, se tomaban unas tapitas. También creían en los lemures y en los manes, nada que ver con los lemures de Madagascar ni los canis, siendo los primeros espíritus de los muertos de carácter malévolo, ¿no? Se negaban a abandonar los lugares, aterrizaban a los vivos. Los canis, por supuesto. No, hablamos de los lemures. Los lemures también tienen mucho que ver por Lemuria y el tema de los mitos de los atlantes, ¿eh? Por lo visto les temían como una vara. ¡Poder de la vara! Totalmente. Y los manes son espíritus de los difuntos que merecen a sus virtus. Habían alcanzado la inmortalidad desde los cielos y podían influenciar positivamente la vida de los familiares y amigos, ¿no? Y eso sí eran objetos de culto, ¿no? Sí, eso iba de buen rollo, o sea, eso molaba. Sí, y luego las creencias análogas relativas a los muertos, el contacto con ellos, la fecha del año en que dichos muertos se encontrarían en proximidad con nosotros, su culto, pero también necesidad de protección respecto a algunos de ellos, serán así las creencias más comunes en la Europa pagana, ¿no? Principalmente en el mundo céltico y el romano. O sea, se reconoce que había entidades buenas y entidades malas y veneraban a uno y se protegían de otro. Pero también es más que nada a la edad de hierro y a la protohistoria europea. O sea que yo diría que es muy ancestral y muy arraigado en los pueblos de Europa, ¿eh? No solo ya. Sí, de eso hay mucha literatura y mucho escrito recogido en distintas mitologías que puedes encontrar. De hecho, sí, a mí me llama la atención, perdona Juan que te interrumpa un segundo, es que toda esta mitología y todo este tipo de cosas, ¿de dónde vienen? O sea, porque todas las mitologías tienen parte de realidad. Tienen algo en esa historia que fue cierto. Y claro, no tanto como cierto, pero sí como una forma de buscar una explicación que al final llega a espacios comunes. Por ejemplo, en Galicia conocéis la historia de la Santa Compaña, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vale, pues la Santa Compaña, técnicamente lo digo para la audiencia, para aquellos que a lo mejor no lo sepan, que no estén escuchando de donde sea, que no sea de la cultura ibérica. La Santa Compaña es un desfile, es una marcha de difuntos, de gente de espíritus de muertos, que acuden en una época concreta del año, concretamente en esta, en la que estamos, y aquellos que lo veían, aquellos incautos que veían la marcha fúnebre, que veían el desfile de los muertos, significaba que al año siguiente se iban a unir a ese desfile. Vale, o sea que les quedaba un año de vida. Entonces, ese concepto de la marcha de difuntos aparece en otras culturas, por ejemplo en las culturas eslavas. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, es que voy a hacer un pequeño inciso en esto, que esto sí fue noticia hace unos cuantos años, que me acabo de acordar ahora mismo cuando he dicho esto. No tengo ningún recorte de prensa del tema, pero lo podéis buscar, que en un pueblo de Galicia, estos de montaña, perdido de la mano de Dios, no se le ocurrió otra cosa a una gente que pasaba ahí las vacaciones estas de Halloween, ¿no? Que se había pedido unos días para estar por ahí y tal. Bueno, sí. Pues eran como unos 15 o 20 chavalotes. Y no se les ocurre otra cosa que coger unos palos, unos cirios y unas mantas, ponérselas por encima y hacer de Santa Compaña por mitad de ese pueblo, que no recuerdo el nombre ni nada, o sea, buscarlo. Pero, claro, la gente, los habitantes de la zona, acojonados perdidos porque estaban viendo la Santa Compaña en directo.
Claro. Desde sus casas, claro. Es que venía de trabajar a esa hora porque se había ido la luz y venían del campo, otros que venían de la montaña, otros que venían de no sé qué, y claro, hostia, tú ibas en coche y lo veías, y además iban disfrazados, o sea... Es que eso... Estaba premeditado, ¿sabes? Es que eso es típico de niñatos que no respetan nada, pero porque es propio de los niñatos, de los chavales, adolescentes y posadolescentes que se dedican a hacer el idiota. Vale. Pero, y más en una tierra. Perdón un segundo. Es que es una tierra, como ya sabes, Galicia, que tiene un arraigo de este tipo de cosas muy, muy fuerte. No, pero aunque no te lo creas, en toda España tenemos cosas parecidas, ¿eh? Tenemos creencias ancestrales, o en Córdoba también, y en muchas otras partes. Pero esto del desfile o el cortejo de los muertos y tal, no solo aparece, es lo que estaba diciendo, no es una cosa exclusiva de España, que aparece en muchas culturas, por ejemplo en las culturas eslavas, también en la zona de Polonia, la zona de Rusia, Hungría y tal. Lo que pasa es que lo llaman de otra manera, para ellos es como un ejército de muertos. De hecho lo utilizan como recurso literario y que da pie a muchas cosas en un juego. No sé, conocéis el juego este de Witcher, hemos hablado alguna vez de él. Bueno, pues en su tercer título, The Witcher 3, el tema central en realidad es una leyenda que es muy parecida a la Santa Compañía, que se llama la cacería salvaje. Pero lo que pasa es que ellos lo relacionan con el invierno y con lo peor del invierno, que es la escarcha y lo que supone que aparezca la escarcha, que son temperaturas bajo cero y gente que se muere de frío. Entonces ellos decían que cuando aparecía la escarcha significaba que la cacería salvaje se iba a llevar a alguien y lo iba a incorporar a la cacería salvaje. Vale, entonces ellos lo relacionaban. Para ellos los cristales de hielo que aparecen haciendo un halo en torno a la luna llena, para ellos era un indicio de que venía la cacería salvaje. Y se aparecía cuando amanecía, se metían dentro de casa y ya no salían hasta las mañanas siguientes. Y lo que veían, la escarcha que veían en la hierba o en los árboles, ellos lo achacaban a que la cacería salvaje había pasado por allí y había decidido no llevárselo. Es una buena manera de decir. Exactamente, pero es una forma de explicar también la escarcha y las temperaturas bajo cero, etcétera, etcétera. Y es una forma también de hacer que los jóvenes, los niños, se acuesten temprano. Para evitar para que no vayan luego disfrazados de Santa Compañía por ahí. ¿Tú te imaginas, Dani? ¿Te imaginas que los disfrazados, los impostores, se encuentran con la de verdad? Les hubiera venido bien por gilipollas. También te lo digo, ¿eh? Probable. Sí. O iba a hacer un apunte. Se hubieran cagado. Un apunte hablando de esto de la Santa Compañía, porque Gustavo Adolfo Becker, el escritor y poeta, que supongo que lo conocéis, escribió una historia que se titula El Monte de las Ánimas, que estaba muy guay. A mí me gustaban mucho las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, y claro, creo recordar que no lo llamaba la Santa Compañía, pero trata sobre eso, sobre un desfile de no, porque no era la Santa Compañía, era otra cosa, era algo que tenía que ver con los templarios, con fantasmas de templarios. Eran los caídos en batalla, pero era una historia parecida y por lo visto se inspiró en esta historia sobre la Santa Compañía para escribirla, vamos. Os la recomiendo. Sí. Ya, ahora que habla de los templarios, aquí en Córdoba hay una leyenda. Que de hecho Córdoba ha sido muy templaria porque estuve en una gira nocturna de sitios chungos que se llama Córdoba Misteriosa, paga la promo. Resulta que nos contaron que hay un pueblo aquí a unos 30 kilómetros aproximadamente que degollaron a un templario y fue con la cabeza en la mano hasta Córdoba a su superior, no sé exactamente, ahora mismo no me acuerdo, a decirle lo que había pasado en el pueblo de Almodóvar. Almodóvar del Río. Que no tienes huevos a ir con la cabeza en la mano. Pues porque si no, el tribunal médico no se cree que quiera pedir la baja. Claro. Seguramente. Sí, me parece a mí que fue eso. Un poco después apareció Oak Island y su pozo. Así que no digo nada. Bueno, pues como iba diciendo, después de tirarse 11 siglos esperando que el proceso se terminara por cristianizar, para hacerse una fiesta popular cristiana, fue simplemente para callar las masas y que se siguiera con la festividad, pero ya bajo el nombre de la iglesia. Igual que si no le duele esto a mucha gente, que la Semana Santa es la festividad pagana de las lluvias y está solapada con la Semana Santa cristiana,
con su figurita, su golpe en el pecho. Hombre, su eso es otra cosa. Un día, cuando lleguemos a la Semana Santa, ya te explico de dónde viene muchas de las cosas, de esa tradición. Pero también no te descarto que no tenga algo. Sí, de hecho, vamos, los rumores que corren por aquí, lo que es de gente estudiosa, gente que le han podido dejar las malas lenguas, no sé, pero por lo menos en árabe estaban, que los pocos que saben esas cosas, igual que se sabe lo del lago de las tendillas, la niña judía que se perdió en los pasadizos del río, todo eso, toda esa gente que ha estudiado eso lo suelen comentar muchas veces. Voy a entrar un momento como un espectro y os voy a decir que vosotros habéis dicho de llevar un orden a la hora de intervenir, pero le estoy saltando por el forro de los cojones y no sé por dónde vais. Así que cuando os venga la normalidad me lo decís y ya voy yo yendo, ¿vale? Ok. Venga, a ver, sigo yo. Os voy a... y luego viene Vicente otra vez. Espera, es que a Alberto le falta algo que me gustaría que dijera, porque tiene varias historias ahí que me gustaría que contara. Ah, vale, sí, bueno, perdón. No pasa nada tampoco, ahora que uno apunte sobre Japón no tiene mucho que ver. Sí, pero es que como son rapiditos, ¿sabes? Tírale. Cuéntanos. Vale. Bueno, pues el país del puntazo tiene sus puntos. Tiene a la vieja de la escalera. Ha sido horrible, me cago en la punta. Ha sido horroroso. Ese chiste sí que da miedo, cabrón. He sentido miedo real. Igual que el del sistema Morse. Que si no estaba con el punto estaba con la raya. O sea, que, venga, vamos allá. La vieja de la escalera, Kaindamba, es una abuela cansada o que está buscando el baño, según he podido leer, que quiere ir a dormir la siesta o irse al servicio tranquilamente, pero los nietos la llaman en mitad del camino, se tiene que dar la vuelta y acaba perdida. En la versión japonesa de Hold the Door. Sí. Luego está Madogami, que es el dios de las ventanas. Yo lo veo un dios un poco absurdo, ¿no? Porque es un fantasma que se dedica a mirar por la ventana para intentar averiguar cuál está abierta. Es la vieja del pisillo, pero al revés. Dice, pero bueno, sí, los ladrones están también mirando a ver cuál está abierta. Aquí lo llamamos kinkis que buscan ocupar una casa. Ya, pues, pero este está dentro de la casa. Está mirando a ver cuál es la ventana abierta. No sé si para salir o para entrar. Tesuriguaro, niño de la barandilla. Ese es un porculo. Ese es de Córdoba, tío. Sí, es un porculo de niño. Te desordena la casa, te hace tropezar porque se está haciendo el inspector de riesgos laborales. No tienes puestas las señales de caída de distintos niveles. No tienes la barandilla de seguridad homologada. Era un desastre, te voy a putear. ¿Os acordáis vosotros? Espera, es que tengo que meterlo. ¿Os acordáis del chiste, del vídeo ese que hubo hace unos cuantos años ya, quizá 10 o así? Que decía, venga, Chechu, a un caballito. Y el crío acaba con el morro en una barandilla. ¿Pero qué hace, Chechu? ¿Qué ha hecho, Chechu? Pues ese vídeo es de Córdoba. Y se le conoce como el niño de la barandilla. Pues el niño de la barandilla, años después de 15 reconstrucciones faciales, ha conseguido estar medio normal, pero vamos, que se destruyó la cara, literal. Le tuvieron que reconstruir toda la mandíbula inferior, superior, parte del parietal. Es que el que no haya visto el vídeo, el crío se da una... Sí, ¿tú has visto lo que se da el crío? Es que tienes que ver el vídeo porque lo vas a flipar. Que el crío se llena la boca de barandilla, ¿eh? Calla, no, da igual. Quiero verlo. Sí, que a ver, es verdad. Además de que el barrio me pilla por aquí cerca. Me enteré al poco. Bueno, continúa. Perdón. Sí, el Todana aquí. ¿Dónde? Todana aquí. Aquí en Totana. Todana armario aquí abre. Se trata de espíritus vengativos y rencorosos resultantes de la muerte de algún pobre visitante que, buscando alguna habitación de la casa, confunde la puerta de la habitación con un armario y se muere tras quedar atrapado en el interior. O sea, es gilipollas, no lo siguiente. Entre los que se quedan mirando por la ventana, los que suben y bajan la escalera y los que te abren puertas de armario, dicen, pero vamos a ver una cosa, campeones. Que estén muertos, pero es que en la vida eres gilipollas o qué mierda pasa aquí. A mí me da la sensación de que en vida eran empleados de Ikea, tío. Lo mismo abrió la puerta del armario y acabó en Narnia.
Yo qué sé, pero es que para mí que son descendientes de Gengis Khan. Lo digo por el pueblo mongol. Madre mía. No. Festival de humor por aquí. Venga. Humor negro. Y el último es el que más me gusta, porque como todos me conocéis por The Lord of the Kittens, más bien el señor de los gatos, o de los gatillos. Naku Narineko, gato desaparecido. No sé si es el gato de Rodinger o un gato faseado. No sé de ese gato que aparece y desaparece así, en plan. El caso es que nosotros lo conocemos como el gato del rabillo del ojo. Porque cuando miramos por el lado, si tenemos falta de sueño, vamos pasado de sustancias como por ejemplo cafeína, o simplemente de que tu imaginación te juega malas pasadas, vemos un gato negro oscuro por el canto del rabillo del ojo. Pero este gato en sí, esto era una aparición en toda regla, ¿no? Hay una familia que se llama Tanaka, que de hecho fue bastante famosa en su tiempo. Y es un gato que llega a tu casa, pasa de tu culo, como cualquier gato. No come, no caga, no necesita cariño y dice, espérate, ¿qué pasa aquí? Esto es raro. Esto de no comer, no cagar ya me parece muy raro, y lo de que no necesita cariño, oye, de vez en cuando algún cabezazo te mete, ¿no? Y da vueltas por su dominio, así, tranquilamente, y se ve translúcido. Entonces, esta familia llamaron al veterinario de toda vida para que hiciera un reconocimiento, y llega el veterinario y dice, tú lo que necesitas es un exorcista, chaval. Un exorcista porque esto que tiene aquí es un fantasma de gato. Joder. Pues para que veas. Y esto era todo lo que... Ya no bastaba con que te mirara con indiferencia, también tenía que ser un fantasma translúcido. Sí, tío. Esto es todo lo que traía para hoy. Ha sido una currada, la verdad. Me ha gustado currármelo, porque he tenido que buscar en 250 páginas nada más que para 3 párrafos de España. De España, está perdón. Complicado, España. España. Está complicadísimo encontrar algo veraz sobre la historia de Halloween en España, ¿eh? Hay cosas. Ahora te diré yo algo. Lo tengo. Dale, caña. A ver, pues yo os quería comentar nada, un par de chorradas con esto de Halloween, ¿no? Existe el miedo a las calabazas. Ya no solo el símbolo de Halloween, sino calabacines, melones y básicamente cualquier hortaliza que pertenezca al tipo de las Pero porque le tienen... ¿no? Tipo los coles, los perros... ¿El argumento para tenerle miedo a una calabaza cuál es? Pues no lo sé, chico, que hay gente para todo. Bueno, eso seguro. Yo entiendo que brócoli sepa mal, pero tenerle miedo... Pero a una calabaza es porque a lo mejor psicológicamente lo tiene asociado a un trauma de Halloween. ¿Puede ser? No lo sé, hay gente que le tiene miedo también a los payasos. No me acuerdo cómo se llama. Hostia, pero sí, tengo una amiga que le tiene miedo a los payasos, sí. Clonofobia o algo así, no me acuerdo cómo Sí, era. no me acuerdo. Perdón, el apunte, el brócoli es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. ¿El brócoli? ¿Cómo es la muerte por brócoli? Muerte por brócoli. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a primero cocerlo y después freírlo con un poquito de ajito, tal, o simplemente cocerlo y meterlo en una O los menestra metes o algo al así. horno, con bechamel. Que se los comen crudos, tío. Pero los lava... Entonces, claro, si tú te metes un árbol crudo en la garganta, ¿qué te pasa? Pues Los lama... Claro, es como meterse un nabo crudo. En serio, pero vamos a ver, ¿no saben que hay que masticarlo primero o algo? Joder, y decían que eran sanos, ¿no? Bueno, tú sabes. Bueno, a ver, ¿queréis saber cómo se llama el miedo a las calabazas? Sí. A ver. Sí. Cucurbitofobia. Porque son de las cucurbitáceas, ¿verdad? Sí, Tu madre, por si acaso. Somos un tartamudo como yo. Cucurbitofobia. Bien. Ahora, ese es el miedo a las calabazas, pero también hay un miedo a Halloween de por sí, a la festividad de Halloween. Y esto se llama shamainofobia. Ah, por Shamain, claro. Claro, sí, esto se pronuncia shoinofobia, pero bueno, da igual. El shamainofobia. Según esto, Forbes define shamainofobia como miedo persistente, anormal e injustificado de Halloween, a pesar de la comprensión consciente del individuo fóbico y la seguridad de los demás de que no hay peligro. Claro, pero es lo que estamos hablando. Cuando tú tienes asociado a algo que te pasara en Halloween, por ejemplo, tú fuiste a decir truco trato a una casa y salió un perrazo y te mordió,
Claro. Pues al final puede ser que desarrolle una fobia a Halloween en general por una experiencia traumática. Eso puede pasar, claro. Sí, hay tratamientos también disponibles para esta He visto condición. los vídeos que hay por internet de este tipo de esta noche de brujas que hay por Estados Unidos, y no me extraña el más mínimo, porque ponen a los críos delante de esqueletos y cosas por el estilo, o de gente disfrazada que dices, mira, un niño con trauma, ahí va. Sí, yo he visto algún vídeo de eso, y he visto un vídeo del payaso de It bailando y una madre con 2 niños pequeños, los niños llorando a todo lo que daban, y el payaso no paraba de bailar, y era el payaso de It. Claro, los chavales habían visto la peli o lo que sea y dijo, pero ¿esto qué es? Mamá, ¿qué hacemos aquí? Sácanos de aquí, que tienes que salvarnos, que eres nuestra madre. Y la madre parte de risa. Ya ves. Entonces ahí no me extraña que esa gente deteste Halloween, por ejemplo, en el futuro. Creando traumas. Creando traumas, sí señor. Pues hasta aquí es lo que os traigo. Pues el siguiente va a ser, según vuestra Vicente con la última, me pone aquí en la nota que tomo. Bueno, pues yo os traigo así. Pero yo pensaba que iba al final también. Sí, creo que Juan tenía algo. Vicente con su última. Exacto, la última mía. Vale, pues yo os traigo una historia de un episodio de la historia de España, en el que se mezcla un poco lo histórico y la realidad histórica con lo sobrenatural. Y bueno, resulta que Carlos II, alias el Hechizado, que supongo que lo conocéis, sí. Un personaje cuya vida yo creo que daría... Personalmente pues no. yo creo que es un personaje cuya vida daría para que Juan un día, si quiere, haga una turra histórica. Pero yo voy a contaros sobre el episodio de su muerte. Pues la verdad es que sí. Porque Carlos II, el Hechizado, murió un 1 de noviembre del año 1700, que era el Día de Todos los Santos o Halloween, ¿no? Y bueno, murió a la edad de 38 años. Y os voy contando un poquillo lo que he podido averiguar y lo que he podido recopilar de por ahí. Y bueno, pues resulta que Carlos II, ya sabéis que es famoso porque sufrió desde su infancia multitud de enfermedades. Se dice que este hombre padecía de todo, por culpa de la consanguineidad, el incesto, de la realeza y estas cosas. Y bueno, Carlos II no articuló palabra hasta los 4 años y dicen que tampoco caminó hasta que tuvo entre 8 y 10 años. Y entre los 6 años y los 10 padeció muchas enfermedades como sarampión, varicela, rubeola, viruela, y todo ello condujo a pensar que había sido víctima de un acto de brujería, y de ahí su sobrenombre de El Hechizado. Y bueno, esto también pues hace pensar un poco, ¿no?, lo de la brujería, en que claro, Halloween también es conocido como la noche de brujas, el día de brujas. Y bueno, os cuento la historia del forense que hizo su autopsia. Y según dicen, el médico forense fue incapaz de disimular su estupor mientras practicaba la autopsia al cadáver de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, que murió sin descendencia. Ya sabéis que era estéril por culpa de todos los achaques que padecía. Y esta autopsia se realizó en la morgue del antiguo Alcázar de Madrid. Y os cuento lo que decía la crónica, que aquel cuerpo inerte, de tan solo 38 años, parecía en verdad el de un octogenario, y que tras abrirlo en canal, el médico comprobó estupefacto que en su interior no había ni una sola gota de sangre, según hizo constar luego de su puño y letra en el informe preceptivo. Solo la monumental cabeza sin corona estaba repleta de agua, como consecuencia de la hidrocefalia que padecía. Y el médico extrajo del cuerpo el pequeño corazón, que decía que era del tamaño de un grano de pimienta, en sus propias palabras, y verificó que los pulmones estaban corroídos y los intestinos putrefactos y gangrenados. Y para colmo, observó que el muerto tenía un solo testículo negro como el carbón. Aquí podéis reíros, si queréis. Y bueno, madre amor hermoso. Pues aquí seguimos con el relato de otro hombre que se llamaba Fray Froilán Díaz, y que era el confesor de Carlos II. Y él decía que fue el propio Lucifer el que le contó, y el que le contó que sobre el encantamiento que llevaría al monarca al fin de sus días. Y bueno, Fray Froilán Díaz, por lo visto, investigó a fondo, en su día, las fundadas sospechas que ya se cernían sobre la verdadera causa de los trastornos que padecía el rey, hasta el punto de mantener una violenta conversación con una de las 3 monjas poseídas en el convento de Recoletas de Cangas de Tineo, que actualmente Cangas de Tineo se llama Cangas del Narcea, en Asturias. Supongo que sonará.
el nombre de la ciudad. Y bueno, pues resulta que fue allí acompañado del capuchino alemán Mauro Tenda, un reputado exorcista de la época cuyos servicios fueron requeridos enseguida en la corte madrileña. Y Fray Froilán Díaz aprovechó la ocasión de oro para mantener un tenso diálogo con el mismísimo demonio, quien pese a ser el padre de la mentira, según él decía a veces la verdad. Y bueno, esta historia pues al parecer está documentada porque hay una carta que por lo visto es bastante desconocida, que data del 9 de septiembre de 1698, donde el propio vicario daba fe de aquella increíble conversación en la que el mismo Lucifer aseguró al petrificado monje dominico que su majestad había sido víctima de un hechizo tras ingerir chocolate, su alimento preferido, el 3 de abril de 1675. Pero no se trataba de un chocolate cualquiera, sino de uno muy especial, elaborado con los miembros de un hombre muerto, y en concreto con los sesos de la cabeza para quitarle la salud, y de los riñones para corromperle el semen e impedirle tener descendencia. ¿Qué os parece? Pues le salió bien la jugada, ¿eh? Sí, pero tenían unas cosas los antiguos que tela, ¿eh? Y bueno, durante los exorcismos, al monarca dicen que él reaccionaba profiriendo gritos desgarradores y blasfemias, mientras su cuerpo consumido se estremecía con espantosas convulsiones, abrasándose con el agua exorcizada que los sacerdotes derramaban de vez en cuando sobre su gran cabeza. Y tras los exorcismos, Fray Froilán fue perseguido y encarcelado por el inquisidor Mendoza, siendo acusado de herejía. Fray Froilán finalmente fue liberado de su cautiverio en 1704 bajo el mandato del nuevo rey Felipe V, y el inquisidor Mendoza fue relevado del cargo. Y bueno, aquí ya aparte un poco la leyenda, porque un reciente y escueto estudio publicado por investigadores rumanos e italianos en la revista European Neurology, pues a pesar de no tener pruebas nítidas para hipotetizar la causa de la hidrocefalia de Carlos II, creen que esta infección herpética que sufrió después de su nacimiento no debe ser ignorada, ya que este tipo de infecciones pueden causar hidrocefalia. Y aquí pues es donde viene la ciencia y se carga de un plumazo toda la historia de las posesiones y de lo que le ocurría al monarca. ¿Qué os parece? Vaya, ya se me llenó el testículo de hormiga. Es curioso lo de Carlos II. Pero vamos, que la mayoría de los males le vienen. No le hacía falta que lo envenenaran ni le metieran en la comida, porque sus males principales estaban en su cuerpo por la consanguinidad. Claro. 200 años prácticamente de matrimonio entre familiares, entre primas, primos, tíos con sobrinas. Su padre estaba casado con una sobrina. Su padre Carlos IV estaba casado con una sobrina de última, se casó varias veces, y él, pobre, pues resultado de todo eso. Hablad ahora o callad para siempre. Yo me reiría así, pero me da tos. Sé que es verdad, no puedo. Sí, pero tengo algo que es que tú no vales para ser malo de película chusca. Pues no. Hombre, aunque con esa risa, no sé yo, igual sí. Los chiquillos dicen, los críos del instituto dicen que tengo una risa de maligna. En fin. Porque no te han oído a ti. Sí, pero eso bueno. decir, ni Alberto tampoco. Bueno, luego, continúa, Juan, por favor. En realidad yo lo que os traigo son historias reales que dan mucho mal rollo y que se pueden encajar perfectamente con Halloween. Aparte de lo que es la Santa Compaña, que es como una leyenda popular, sí que han existido monstruos reales. Sí que ha habido gente que ha cometido atrocidades monstruosas. Y no hay que irse muy lejos. En esta misma España nuestra lo podemos encontrar. En primer lugar deberíamos hablar del fenómeno del sacamanteca. Los que tenemos ya una edad... Y no hablamos del antiguo Persincas. No. Pero los que tenemos cierta edad ya sí que hemos oído hablar del hombre del saco y todo esto, ¿a que sí? Sí. Sí, claro. Bueno, pues todo esto del hombre del saco a mí me recuerda cuando yo era pequeño y iba al colegio. El colegio de mi casa está en línea recta, ¿vale? Pero hay que pasar un descampado. Y siempre estaba la leyenda urbana de el coche que secuestra a los niños, se los lleva y vende los órganos.
¿vale? Eso es una cosa con la que nos aterrorizaban a los niños, hasta cierto punto tenía sentido, también era otro mundo, era otra época, para que no nos acercáramos a los coches de desconocidos, ni habláramos con desconocidos. O sea, que tiene su sentido. Pero viene de un hecho real. De un hecho real que está vinculado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es donde entronca con el sacamantecas. Se llama sacamantecas a la persona que se dedicaba a secuestrar, a asesinar y extraer la grasa, sí. la grasa de los niños para hacer jabón, ¿vale? ¡Hala! Para hacer jabón. Como en Fight Club. Sí. ¿Por qué precisamente de niños? Pues porque se consideraba, y hasta aquí es donde la medicina entronca un poco con la superstición y la magia, para que veáis que lo de los antivacunas no es de ahora, no es de ahora, gente así ha habido siempre. Se creía, para la gente, para los niños de familias ricas y demás, que estaban enfermos de tuberculosis, de tisis y estas enfermedades muy decimonónicas, consideraban que las friegas con jabón hecho de sebo humano podían contribuir a ayudarle a curarse, ¿vale? Podían ayudar a curar. Y entonces pues se extraía no solamente eso, también se extraía sangre de niños, porque lo vinculaban a la juventud y a la energía que le hacía falta a aquellos enfermos ricos que podían pagar el tratamiento y ser beneficiados con esa sangre de niño. Vale, ¿de dónde salen todos esos niños? Pues salen de esos extrarradios urbanos que de la época en la que empieza la industrialización en España, sobre todo vinculados a las grandes zonas industriales, como puede ser, por ejemplo, el área de Bilbao, del Gran Bilbao, el área de Madrid, el área de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces el Sacamantecas es probablemente el machaca de toda esta organización que sí que es verdad que existió. De hecho, se tienen documentados al menos 2 sacamantecas. Uno que se llama Juan Díaz de Carallo, ¿vale? Que es conocido como el Sacamantecas de Vitoria. Y también el famosísimo Manuel Blanco Roma Santa. Bueno, Roma Santa. Que no hay nada de Iker tampoco programas con ese hombre. Bueno, Roma Santa ha salido mucho en Cuarto Milenio y todo esto. El gallego, este es gallego, este es la zona de Galicia, de aquella zona del noroeste de España, que además de secuestrar y matar niños para sacarle la grasa, afirmaba ser un hombre lobo. Esa es otra. Pero bueno, aquí no estaba pirado apenas. Los sacamantecas están vinculados a la tradición medicinal decimonónica que vincula el uso de niños, de partes de niños, para recuperar la juventud, recuperar el vigor, recuperar la vitalidad propia de los niños para ancianos o gente enferma de familias pudientes. Y hay toda una organización. El Sacamanteca era solamente la punta, pero detrás de eso hay distribuidores, hay gente que refina el producto, etcétera, etcétera. Las malas lenguas decían que Richard, el de Rolling, se cambiaba la sangre, o sea, por otra de niños para poder vivir más. Eso es lo que decían las malas lenguas. Evidentemente, de todas maneras, algo tuvo que hacer que Richard, un pacto con el diablo, ponerse sangre de niño o algo, porque ahí lo tiene, se ha metido toda la droga del mundo y está vivo. Pero creo que su canción Sympathy for the Devil igual dice algo. Luego eso nos lleva también a otro personaje que ya no es un arquetipo como el Sacamanteca o el hombre del saco. Aquí también en Murcia lo llaman el tío Saín, que vosotros lo sabéis, los que lleváis el tiempo suficiente en Murcia, el tío Saín, que es el Sacamanteca de Murcia. Pero en Barcelona tenemos otro personaje que aparece en el barrio del Raval, que se llama, bueno, es una señora, se llamaba Enriqueta Martí, que va a ser tristemente conocida como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Oye, por cierto, hay una película de ella en el barrio del Raval. Sí, se ha escrito novelas y demás. La verdad, el trasunto es que el Raval es la zona pobre de la ciudad de Barcelona, en una época en la que Barcelona se llena de decenas de miles de personas de muy poco tiempo que van a la ciudad en busca de una oportunidad para trabajar en las fábricas que hay en la zona.
sobre todo vinculada al tema del textil, etc. Perdón. ¿Qué pasa con ella? Esta mujer, además de... era fundamentalmente curandera y alcahueta. Para los que no sepáis lo que es una alcahueta. Una alcahueta es una persona que... es lo que era... esta figura es muy antigua. Sí. No, costilla no. Es la que busca amoríos. O sea, es la que te busca novia. Y la que te busca... o la que te busca un buen partido, ¿vale? Y cobra por él. Era un tipo de trabajo que era necesario en una época en la que no existen los noviazgos, en el siglo XIX no existen los noviazgos, y la relación entre hombre y mujer era muy complicada. Era muy complicada sin estar casados o ser familia, aunque no lo creáis. Pues estas mujeres que eran necesarias también eran muy mal vistas al mismo tiempo. Entonces, este menosprecio, este mal necesario le pasaba lo mismo que con las prostitutas. Vale. Pues esta, además de curandera, era alcahueta y un poquito bruja también, como demostró después, porque esos filtros que hacía ella con los que se supone que curaba enfermedades, el mal de amores, lo que hacía hacía filtros de amor para atraer a la pareja de la persona que compraba el filtro, etcétera, etcétera. Pero también se dedicó, digamos que amplió el negocio a una nueva necesidad que era como el tema de las enfermedades contagiosas del tipo tuberculosis, sobre todo que era una enfermedad muy temida. No te cura. Sí, había también una historia relacionada con los filtros de amor y todo esto, que no sé dónde la leí, quizá en Cuarto Milenio, como no, que estos filtros de amor tenían un precio, aparte monetario, tenían otro tipo de precio. Sin descartártelo, no he encontrado yo información sobre eso. Pero sí que esta mujer se dedicaba a muchos oficios y una mujer que vivía en una zona muy humilde, que complementaba sus trabajos habituales, normales, los complementaba con este tipo de cosas, en las que la gente no hacía falta anunciarse. Sabían dónde encontrarla perfectamente, todo el mundo lo sabía, y se dedicaba a esto. Y se le achacó, allá por 1921, se le achaca el secuestro y el asesinato de un montón de niños de la zona del Raval, que desaparecieron. Vale, aunque esta mujer al final pagó el pato, vale, lo pagó con su vida, en realidad solo se le puede achacar el secuestro de una niña, que fue la única que encontraron, y las únicas pruebas que encontraron fue con el secuestro de una niña. Pero sí que se le vincula con un montón de asesinatos relacionados con el sacamanteca. O sea que, de alguna manera, por lo que se sabe a día de hoy, es que ella pertenecía a una red que se encargaba de suministrar este tipo de productos de grasa de niños, pero a la que pillaron fue a ella, que además murió convenientemente antes de poder confesar quienes formaban parte de la red. ¿Vale? Vaya, qué curioso. Escalofriante, ¿verdad, Iker? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿verdad, Carmen? Este tipo de cosas que hizo de la vampira del Raval, pues todo un personaje que hoy en la Barcelona siniestra, pues hablan de ella, etcétera, etcétera. Personaje muy inquieta. Y luego, como historia de fantasmas, España está llena de historias de este tipo. Pues, tenemos una historia muy larga y muy convulsa. Historias de apariciones, fantasmas y todo eso, ahí, bueno, uff. Y entonces, donde sí que se encuentran muchas historias que cuentan, lo que pasa es que esto, claro, hay que entender el contexto. Pensad, Madrid, 2 de la mañana, coges el último metro para tu casa y pasas por la parada de Tirso de Molina, ¿vale? En la parada de Tirso de Molina siempre hay alguna historia que de alguien o de un amigo que ha visto alguna cosa rara allí. ¿Qué pasa en esa parada? Que lo que aparece es gente en los vagones de tren que no deberían estar ahí, ya sea por la indumentaria, que es como muy decimonónica o de otra época. Sí, eso o porque... decir, hay muchas historias que cuentan también, tanto los transeúntes que utilizan este método de transporte, sí, como los que no, de que has visto o conocen a alguien que ha visto, o alguien de su familia ha visto a una persona vestida como de los años 20, como del siglo pasado, de 1840. Sí, de los que pasas por detrás de un pilar, ves pasar a alguien por detrás de un pilar que se te queda mirando. Esa historia es muy común, y cuando esperas que salga por el otro lado del pilar, no sale.
y dices, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? A lo mejor era un hipster jugando al escondite. Podría ser. El caso es que cuando sale el tren, porque esto lo ha contado gente que se ha montado en el metro, ya te digo, a las 2 de la mañana de un miércoles en Madrid, en pleno invierno, y cuando la persona que se te está quedando que se te ha quedado mirando tiene que pasar por el otro lado del pilar, no pasa. ¿Qué hay aquí? Eso también hay una historia, perdona que te interrumpa porque me vienen cosas a la mente poco a poco, ¿vale? Ya. De un operario de metro, vamos, de un conductor que acaba su jornada tranquilamente en Madrid y está por esos lares, ¿no? Entonces viene, sale de su cabina, la cierra y se percata de que al fondo de uno de los vagones hay una persona que no se ha bajado todavía. Entonces, claro, como ya había cerrado, tiene que volver a abrir la puerta y tal. Bueno, que es un follón, porque hay que abrir el sitio, tal, con una llave específica, claro, para que abra las puertas, luego que eso va manual y toda la movida, porque ya has cortado la electricidad de los vagones. Entonces resulta que el tío abre y tal, y le dice a la persona, oiga, bájese, porque me está haciendo perder el tiempo y quiero irme con mi familia, vamos. En resumen, que el tío pensaba que era un gilipollas que se había quedado ahí dentro, ¿no? Sí. Pero claro, dice, al verlo yo le vi algo extraño, ¿no? Como que se vestía raro, o tenía una indumentaria extraña y igual venía de alguna fiesta, de disfraces o algo así, que era lo que pensaba él. Pues total, que dice que el tío, al no responderle, es esto de que haces el gesto de mirar para abajo y decir, cago de puta, el tío mierda este que me va a entretener para irme a casa, y cuando vuelve a mirar otra vez, ya no estaba. Claro, el tío se fue de ahí haciéndose caquita encima y corriendo todo lo que pudo. De hecho, es que ese tipo de historias en los subterráneos, en el caso de los metros, son bastante comunes y no solamente en España. Bueno, aquí, para terminar lo de Tirso de Molina, parece ser que las reformas que hicieron en la estación encontraron los restos de un montón de monjes. Y es que había un convento allí en cuya cripta debería estar donde está la estación. Y no habían removido aquellos huesos bien. No le habían sacado y le habían dado una sepultura correcta. Entonces, como el que dice, como Dios manda, sí. Exactamente. Entonces ahí pues empezaron a salir huesos de monjes de un convento que hubo en la zona. De todos modos, historias en la tradición popular dice que la gente que muere en ciertos sitios se queda vinculado a ese sitio, ¿vale? Y entonces pues de eso tenemos desde hoteles hasta casas, hasta la típica casa encantada, el típico hotel cuya habitación ningún trabajador del hotel quiere pasar por allí, etcétera, etcétera. De eso tengo yo un par de historias. La primera es precisamente de un hotel. Sabéis que los hoteles cuando termina la temporada cierran, pero se queda una garita, se queda un retén allí que está, pues son vigilantes, un recepcionista, por si tienen que tomar nota para la reserva en la temporada en la que esté abierto y demás. Y yo le voy a, con permiso de Eva, que ya sabe quién es, porque esta historia me la contó ella, en La Manga hay un montón, los hoteles cuando terminaba la temporada cerraba en octubre o por ahí, y las camareras de piso van limpiando en paralelo, van limpiando las habitaciones, les pone, ¿habéis visto estas cintas que le ponen a las tazas de váter y demás, que es una forma de decir que ya está limpio? Sí, que los han visitado y los han limpiado. Exacto, pues entonces estas iban limpiando en paralelo. Y en uno de los pisos, una de las camareras se mete en la habitación y se encuentra una señora mayor sentada en la cama con la maleta, con una especie de maleta que lleva en la mano, no una maleta, como una especie de bolsa. Y la mujer la ve allí y dice, uy, perdona, que no sabía que todavía había gente aquí, yo pensaba que se había ido ya todo. Y la mujer le dice, no, es que estoy esperando a mi hijo que viene a buscarme. Total, que la mujer sale, o sea, la camarera sale y no llega a cerrar la puerta. Con el pomo de la puerta en la mano, la compañera que está en paralelo le dice, ¿pero qué haces? ¿Que no la va a limpiar? Dice, no, si hay una mujer aquí que está esperando a que la recojan. Mujer, si no hay nadie en el hotel, que me ha asegurado que no hay nadie, no han dicho que subamos porque están todas las habitaciones por hacer y no queda nadie en el hotel. Y esta, ya te digo, con la puerta, con el mango de la puerta agarrado. Si está la mujer aquí y abre y no hay nadie. Y te puedes describir perfectamente a la señora. Y la mujer se pone a buscar, la ha puesto en la habitación y dice, pues es imposible, si estamos en el piso 5 o 6, no ha podido salir por ningún sitio la señora. Y tengo yo el pomo de la puerta agarrado, no ha podido salir por la puerta. Total, que baja a la recepción y le dice, oye, que
aquí hay esta señora tal, de esta manera, de esta, dice no. Dice, esa señora falleció aquí, pero falleció el año pasado. Falleció en este hotel el año pasado, efectivamente, tenían que venir a recogerla, pero cuando el hijo vino a recogerla, había fallecido durmiendo, estaba muerta en la cama. Qué guay. Así que, bueno, y en los hoteles se cuenta mucho lo de que, ¿sabéis esta luz roja que se supone que te están llamando desde una habitación? Ah, sí, pues sí. Esa luz roja que salen recepción a los recepcionistas nuevos, muchas veces le gastan bromas y le dicen, si te suena una luz roja de tal habitación, que sepas que en esa habitación murió no sé quién. Con lo cual, pues imagínate que tú eres recepcionista de noche y te cagas la madre que los parió a todos, porque ya te anda la noche. Ya te anda la noche. Pero sí que muchas veces es cierto que no hay absolutamente nadie en el hotel y recibe una llamada de la habitación 13 de la segunda planta, y en esa habitación que nunca la pone a la venta, no sueles poner a la venta porque murió alguien allí, y esto es un mal rollo que en España, por ejemplo, sí que se respeta hasta cierto punto. Te aparece una llamada desde allí, y es que te llaman por teléfono, lo coges y no se oye nadie. Eso en muchos hoteles, y gente que trabaja en los hoteles te lo cuenta y dicen, no es como las compañías telefónicas que te llaman a orden perspectivas, tú coges el teléfono, tardan en hablar y dices, pues no será nadie, y luego te dice, soy Carmen de Movistar, que vengo de Sevilla. Digo, sí, con tu acento de Sevilla mis cojones, ¿sabes? Pues ese tipo de historias de teléfonos que descuelga y no aparece, no te habla nadie, son muy comunes en el mundo de los hoteles, pero también en el mundo de la policía, porque esto es una cosa que vaya a flipar. También es una historia que ya aparece, y hay que hacer la referencia, aparece ya en un programa de Milenio 3 que a mí me impactó especialmente y me dio un mal rollo. Estoy pensando una cosa así tonta. ¿Por qué no hacemos Milenio 3 paga la promo? Sí, por favor, contratadnos ya en algún sitio que hagamos especiales de esto, que ya sabéis que ya estáis viendo que tengo mucho de qué hablar. No. ¿Por qué no hacemos un especial sobre apariciones y este tipo de cosas? Que creo que todo el mundo tiene aquí alguna historia, ¿verdad, Alberto? ¿Tú también? Sí, material tengo de eso. Ya, por eso te digo, pero no de material de cosas famosas, sino de experiencias propias, que también las hay. Sí, si me refiero a eso, si habiendo trabajado en seguridad pues, por eso lo digo, sí. Yo no conozco, por eso me vale, ¿eh? Conozco muchas historias, por lo que queráis. Yo, si queréis, os cuento la última y nos vamos. Sí, o no. Y vamos cerrando porque llevamos 1 hora y pico ya, y esto sabéis quién lo va a mezclar, ¿no? Ya. 1 hora y media. Rita de Singer. Bueno, sí. Sea usted breve, por piedad. No, muy, muy breve. Madrid, 4 de la mañana, verano. Una llamada a la policía de una mujer angustiada. Hago una mujer aparecen las letras. Una señora angustiada que llama diciendo que se le ha metido alguien en la casa. Total. Pareja de policía. Sí, que se me ha metido alguien en la casa. La mujer angustiada diciendo que se me ha metido alguien en la casa, que yo tengo miedo, que no quiero entrar. Total, que la patrulla que está más cercana pasa por allí. Y es una zona donde hay muchas residencias de estas de gente mayor. Y era un bloque de estos, de un cuarto sin ascensor, de estos de renta antigua. Y ahí que va la policía a las 4 de la mañana en verano a ver qué pasaba allí. Y se encuentra en el cuarto piso a la señora de fondo, al fondo de un pasillo, con la bata de guatines rosa, esta típica, en la puerta de su casa, diciendo que decía lo mismo que decía por teléfono, que se le había metido a alguien, que se oía ruido en el cuarto de baño, que está justo a la entrada a la derecha, que le daba miedo a la mujer, que no quería entrar, que le daba miedo. Total, que llega la policía, pues estaba la puerta abierta, pues se meten y están ahí tocando la puerta, vamos a ver quién hay ahí, qué tal, qué cuál, no, y no contesta nadie, pero sí que se oyen porrazos dentro, se oye como algo caer, como tropezar o caerse o algo así. Total, que la policía sale y le dice, señora, vamos un momento al coche, vamos a coger una patacabra y tal. ¿Sabéis lo que es una patacabra, no? Sí, para tirar la puerta. Un hierro de estos que tiene para meterla en el borde de la puerta, en el marco, y poder tirar y abrir, exacto. La mujer no decía nada más que mirar, nada más que se quedaba ahí y decía, es que me da miedo, que yo no quiero entrar, es que me da miedo. Total. Supusieron que estaba en shock. Total, que bajan para abajo, van bajando la escalera y van comentando. Sí, porque ha bajado para arriba, ¿no? Sí, está la cosa jodida. Total, que iban comentándolo. Oye, mira, esto qué cosa más rara, que se habrá metido si esto es un piso aquí hasta el cuarto.
Una cosa rara. Total, que con el follón sale una señora del piso de abajo y le pregunta, ¿qué pasa? Que soy de tanto pollo. Y entonces la policía dice, no, que la señora del cuarto del piso de arriba, que tal, que cual. Dice, ¿pero qué piso? No, el del fondo, una mujer que hay ahí con una bata rosa, y la mujer se pone pajiza. La que la había preguntado se pone pajiza. Se pone blanca, como la pared. Dice, pero esa mujer no puede ser que haya llamado. Dice, sí, de esta manera, de esta. Pues la mujer se queda que le da, por poco le dan los 7 males ahí. ¿Y de qué pasa? Dice, pues que esa mujer se murió hace un mes. Si la encontró su hijo en el cuarto de baño, se tropezó bañándose y se abrió la cabeza. Se abrió la cabeza y la encontró su hijo una semana después, porque viendo que la mujer no cogía el teléfono, pues vino un muchacho y se encontró a su madre muerta ya una semana en la bañera. Total, que es decir, que lo que hizo fue juntar el ectoplasma con toda su energía de angustia para llamar la atención de la policía, pero ¿cómo llamó? No, yo te digo lo que contaba la historia. Total, que la policía se miró el uno al otro y dijeron, ¿esto qué? Y entonces ellos lo primero que pensaron es que era una coña. Porque suben, no les dio tiempo a bajar, subieron otra vez. Y cuando fueron asomaron el hocico por la planta, vieron que ni luz en la casa, la puerta cerrada, ni mujer, ni nada. Y entonces, claro, la policía cuando vio aquello, que no había nada, no se oía nada, ni llamaron a la puerta, evidentemente no sonaba nada, no se oía a nadie. Se bajaron entonces porque salieron los vecinos de los lados y dijeron, pero si ahí no vive nadie, si la mujer que había ahí se murió, qué tal, qué cual. Total, que estos se bajaron y se bajaron con la mosca detrás de la oreja pensando que le habían gastado una broma. Lo único cierto, lo cierto y verdad, es que la grabación de la mujer llamando a angustia de que se le haya metido alguien en la casa, sí que la conserva la policía de Madrid, de ese distrito. Y la tienen guardada, y la tienen junto con todo el expediente guardado en un archivo especial que está para los casos sin explicación que tienen ellos. Para que lo sepáis, expediente X. Que también los tenemos en España. Y esta era la historia. Ya podían liberarlos, macho, que esta historia merece la pena. Ya ves. Un caso sin resolver. Venga, y ahí está. Y ahora un vasito de leche y a dormir todos plácidamente. Si tienes cojones. Bueno, que paséis buena noche de Halloween. Y si oís la puerta, que llaman a la puerta, abrís y no hay nadie, esta lo apagada, todos tranquilizados. Ya habéis dejado estar al espíritu. Necesita que le abráis la puerta para... O igual son niños pidiendo caramelos, que también puede ser. Por el niño que entre aquí a mi casa tiene que saltar 3,5 metros de valla. Así que... Bueno, es que se prepare para un palo. En tu barrio no sé si van haciendo eso. No, aquí van pidiendo directamente botella de Valentine, ¿sabes? ¡Hostia! No. Yo me apunto. Aquí los niños amenazadores... Dime. Los elementos amenazadores te dicen, hermano, dame un cigarro, hermano. Su primo, su hermano. Su primo, dame un cigarro, su primo. Aquí ha hecho sorcio, dame un cigarro. Y ya está. Bueno, pues eso, pasad buena noche, si podéis. Vale, a soñar con los angelitos. Eso, con los angelitos, sí. Buenas noches. Mira debajo de la cama antes. Y barrela también, guarro mierda. Y por hoy se cierra el cajón.